Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva entrevista de lo que es Tori Pampa, esta edición cuarentena que estamos haciendo ya hace 5 meses, que está la cuarentena y nosotros más o menos unos 4 que estamos transmitiendo de esta forma. Todavía no hay mucha gente conectada, pero no importa, de a poquito se van a ir conectando, inviten amigos a lo que fuere. Y en esta ocasión vamos a tener a un gran amigo de la casa, siempre predispuesto para lo que es las entrevistas. Hasta ahora siempre hemos tenido charlas larguísimas. En esta ocasión vamos a hablar 1 hora, así que por una cuestión lógica de conexión. Pero bueno, pronto cuando tengamos nuevamente nuestros estudios y ya de una manera visual y auditiva, lo vamos a tener nosotros, pero bueno, mientras tanto, estamos con esto. Ya se va conectando la gente. Lo que voy a hacer primero, voy a presentar a mi compañero y luego él le va a dar el pie a nuestro invitado que ya ustedes lo están viendo, o sea, nos están viendo a los tres. Bienvenido, Juan, en esta nueva edición de Tori Pampa. ¿Cómo Nueva estás? edición de Tori Pampa, versión cuarentena, una y otra vez versión cuarentena. La verdad, Exactamente. eterna, que es un término que ya hemos acuñado. Bueno, venimos así, jueves tras jueves, haciendo excelentes entrevistas, y esta va a ser otra excelente entrevista porque tenemos a Diego Masieri, autor del libro Ni yanquis ni marxistas, peronistas, y autor también del libro María Estela Martínez, Por siempre, de Perón. Hoy nos va a estar presentando este mismo libro que acabo de mencionar, sobre, bueno, María Estela Martínez y todas las entrevistas que él ha podido tener en persona con la señora de Perón. ¿Cómo estás, Diego? Así es. Hola, ¿qué tal? Un gusto, compañeros. ¿Cómo andan? Los abrazo desde la distancia a ustedes y bueno, y a todos los que me permiten ingresar a sus hogares a estas horas. Bueno, buenísimo, Diego. Esta es la tercera vez que te tenemos en Toripampa. Ya sos como un abonado en servicio, como diría. Está muy bien, está muy bien. Les Pero agradezco, adonore. la verdad. No, por supuesto, les agradezco. Para mí es un gusto, son grandes compañeros y me siento siempre como en casa. Que así, esta vez no nos encuentra allá en Casa Patria, ¿no? Pero bueno, nos encuentra en esta circunstancia a la distancia, pero unido, ¿no? Desde estas nuevas formas. Exacto, eso es lo importante, ¿no? Poder siempre sumar voluntades para lo que es la causa nacional. Y creo que tanto vos como otros compañeros hacen un enorme trabajo a través de sus libros. Y bueno, en esta ocasión, como dijo muy bien mi compañero Juan, el último libro, que lo tengo aquí, lo voy a poner en pantalla para que lo vean. Yo tengo la suerte de tener el ejemplar y lo tengo dedicado y ya lo empecé a leer. María Estela Martínez, Por siempre, de Perón. Dieguito, esta es una pregunta casi diríamos obligada. ¿Por qué elegiste hacer una biografía de la señora María Estela Martínez de Perón y no fuiste a la cómoda, ¿no? Que sería, o lo políticamente correcto dentro del peronismo, que es hacer una biografía o del general Perón o de Eva Perón y quizás de algún otro compañero, ¿no? ¿Por qué elegiste y bien atinadamente, ¿por qué elegiste a María Estela Martínez de Perón? Bueno, qué pregunta. Mira, yo creo que si quienes gobiernan en nombre del justicialismo o los que nos decimos justicialistas, ¿no? Sin hacer peronómetros ni nada por el estilo, no reconocemos, no reivindicamos y no hacemos una justicia histórica para con la tercera esposa del general Perón, y se la sigue proscribiendo de la historia, ¿no? Como se lo ha intentado hacer a lo largo de estos 40 y pico de años. Más que herederos del general Perón o trasvasados generacionalmente, somos en realidad, si no acudimos en esta reivindicación, en gorilas de pelo largo, de distinto signo, por supuesto, y dignos sucesores del decreto 4161 del 56, aquel decreto de proscripción del peronismo, que herederos, ¿no? del legado que nos dejó el general Juan Domingo Perón. El interés sobre la señora creo que es específicamente
por una cuestión también de entender el presente en aras y en miras del futuro. Porque, bueno, los actores que fueron partícipes del golpe de Estado de 1976 siguen pululando, sean en las mismas personas o en los mismos intereses. Entonces creo que amerita un estudio, un revisionismo sobre la primera mujer presidente de todo el mundo, para quien hoy, donde está el feminismo bobo tan en boga, generalmente no se habla del valor, de la hidalguía que estuvo la señora de Perón, que para los buenos peronistas siempre ha sido la señora. Y ha tenido un sentido, ¿no? De decirle la señora, vos fíjate que quienes la denostan, quienes la calumnian con diatribas, utilizan cualquier tipo de motes, que si uno se lo dice a cualquier feminista ya tenés un juicio en el INADI, pero como que con la señora de Perón todo vale. Hoy con ella no hay calle que lleve su nombre. Su busto no está en la Casa Rosada, en el hall de honor. Pocos son los sindicatos que tienen alguna que otra imagen de ella. Y bueno, creo que de ahí viene un poco el interés. Y hay algo que a mí, bueno, te preparo algunas citas que sí tenía presentes, ¿no? Para esta charla, porque lo que no me gusta es repetir mucho en las presentaciones del libro para innovar un poco, más allá que el público se renueva, para no ser tedioso. Una encolumnada gorila diría que el público siempre se va renovando, así que si ya te escucharon y ahora te escuchan de nuevo, bueno, hay otros nuevos que no te escucharon, así que... Sí, gorila de esas que quién las ha visto, quién las ve, porque convengamos que en el 50 era la iba de la primera de las peronistas, ponía afiches en nombre de Perón y Eva Perón. Sí, es verdad. Cartoneaba puestos en todo habido y por haber, ¿no? Después la fue de perseguida política en la época justamente de la señora, lo cual es una gran farsa, porque la señora prácticamente, no, de hecho la invitó a la Casa Rosada, tuvo una audiencia con ella, le explicó las razones, a ella jamás sobre este personaje, sobre esta actriz, jamás, o conductora, jamás se la censuró. De hecho, el problema fue porque no se le renovaron sus contratos por un problema interno que tuvo el marido. Pero bueno, eso es parte de la chismografía que no viene al caso, pero acá todo el mundo la va de exiliado político, de perseguido, a ver si pueden sacar alguna que otra tajadita en divisa extranjera, ¿no? Diego, pero lo que te diría decía, en general, sí. Te acoto esto nada más, en este caso, ¿no? O en tantos otros casos, diría el general, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Tal cual. Es así. Y así vale la cita. No, y como la señora está desde hace años en el exilio, más allá que algún atolondrado, algún amanuense diga lo contrario, que no es cierto, que bueno, que es un autoexilio, que es un exilio voluntario. La señora no tiene un exilio voluntario desde el punto de vista jurídico, en donde si pisa suelo argentino, es detenida porque hay persecuciones de Interpol, más allá que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa del operativo Independencia ya la ha sobreseído, la ha absuelto de culpa y cargo, y de todas las imputaciones que le han osado, imputar. Lo cierto es que la señora mantuvo una conducta ejemplar a lo largo de su exilio. Y esto me trae a colación unas citas que acá preparé sobre, bueno, por supuesto, nuestro padre de la patria, ¿no? San Martín, que también vivió el exilio en persona, un exilio carnal, y sobre Juan Manuel de Rosas como figura paradigmática. Y Rosas, en carta a Josefa Gómez, le escribía esto: me siento libre, la justicia de Dios está más alta que la soberbia de los hombres. El hombre verdaderamente libre es aquel que, exento de temores infundados y deseos innecesarios, en cualquier país y cualquier condición que se halle, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la sana razón. En el año 1857, el diputado Nicolás Alvarelos, reconociendo casi tangencialmente y sin proponérselo el patriotismo del restaurador de las leyes, proponía una suerte de legislar la historia. ¿Qué es esto de legislar la historia? Él literalmente dijo en el Congreso de la Nación, dice, no puede librarse a la historia el fallo del tirano Rosas. No, señor. No podemos dejar el juicio de Rosas a la historia porque si no, decimos desde ahora
que era un traidor y no enseñamos en las escuelas a odiarlo, Rosas no será considerado por la historia como un tirano. Quizás lo sería como el más grande y glorioso de los argentinos. Y esto lleva a que hacia fines del siglo XIX, Adolfo Saldías, biógrafo, el primero que biografió a Juan Manuel de Rosas, o que se atrevió a biografiarlo, dice, sí. Rosas vivió librado al trabajo diario en su retiro de Stuartling, o como se diga en gringo. En vida modestísima, frugal y severa, resignado con su suerte sin hacer vanos alardes, sin proferir jamás quejas, sin acusar a nadie. Muy pocos extraños sorprendieron su soledad, que solo la presencia de sus hijos le alegraba. Algunos de sus compatriotas le asignaron una anualidad que hacía llevadera su vida. ¿Por qué hago este parangón? Yo tengo una carta de la señora, que es del 20 de diciembre del año 2012, y que en ella, fíjense lo que pone en una de esas líneas, que la tengo publicada por ahí, hace 8 años de esto, miren cuánto, sí, cerca de la Navidad. Sí, sí. Dice, tenemos la gracia de no ser personas vacías por estar llenos de las enseñanzas de nuestro Señor. Y sepa que la humana calumnia y detracciones no deben sernos nunca hirientes. En tanto es el juicio de Dios el que nos importa en esta hora final. Por lo demás, como decía el general, no podrán hacer verdad una sola de las mentiras que esgriman. Solo con la conciencia tranquila podemos vivir en paz. Y esto me trajo en su momento, ¿no? El claro parangón, la clara analogía entre las personalidades, ¿no? de la señora con Juan Manuel de Rosas. Miren esta cita específicamente que hace ella en comparación con lo que Rosas le escribía a Josefa Gómez, ¿no? Y bueno, María Estela Martínez de Perón, desde años vive sobriamente con un estilo de vida muy modesto en las afueras de Madrid, nunca se le conoció escándalo alguno, y jamás osó tener quejas ni reproches públicos contra su patria, más allá de que, bueno, por ahí tengo en parte del archivo personal algunas cartas que eran de su vida privada dirigida a distintas personas que forman parte de mi archivo que fui recuperando en aras de la investigación, ¿no? Quiero decir, públicamente, más allá de lo que ella pudo haber escrito en privado, o a situaciones o amigos personales o a gente del Partido Justicialista, públicamente ella, teniendo mucho para decir, prefirió el silencio, ¿no? Creo que esos son parte de los motivos por lo cual me decidí, porque la historia queda inconclusa, sino los 24 de marzo de 1976 parecerían que se dio un golpe de Estado, pero nunca dicen contra quién se dio ese golpe de Estado, ¿no? Claro, y creo que si no se hace un revisionismo sobre eso, si no se ponen todas las cartas sobre la mesa, muy poca memoria, verdad o justicia puede haber, ¿no? En la historia argentina. Y así, por eso fue que me decidí a escribir sobre la señora. Quiero hacer notar que hay 21 expresiones escritas y discursivas de Perón ratificando a su esposa, y donde él dice, yo respondo como garantía por ella. Y creo que cuando, a ver, para los que respetamos o tenemos simpatía, admiración, o incluso un amor incondicional hacia la figura o la memoria del general Juan Domingo Perón, cuando él habla o ha hablado, los enanos nos tenemos que callar la boca, ¿no? Y bueno, muchas veces en nombre del peronismo se la ha criticado, se han inventado cualquier tipo de diatribas, y lo que intentamos hacer en esta primera edición, ya estoy trabajando en la segunda, con muchísimo más material, actualizada incluso, etcétera, es eso, contribuir con un pequeño eslabón a homenajes que un montón de peronistas hacen a lo largo del país en reconocimiento a la tercera esposa del general Perón. Y es cierto que en cuanto a Eva Perón es algo cómodo, tal vez. No, porque bueno, lo más cómodo es siempre se ha escrito mucho sobre Eva y muy poco sobre María Estela, y aún casi nada sobre Aurelia Tizón, la primera esposa del general. Y yo siempre digo que las tres esposas fueron dignas mujeres y leales compañeras del general Perón en cada una de sus circunstancias, porque recordemos que Aurelia también tuvo un trabajo muy interesante en Chile cuando el general fue agregado militar y espía, ¿no? Porque también ha realizado tareas de espionaje. Dieguito, a lo largo de lo que estuviste exponiendo, en donde comparás, haces como una analogía entre lo que es Rosas y la señora de Perón, lo cual creo que es una línea casi, diríamos, inamovible, ¿no? Donde tuvimos a San Martín exiliado en Francia, muriendo casi en el olvido,
Juan Manuel de Rosas igual, Perón en su momento exiliado, tampoco podía volver a la Argentina porque corría riesgo de muerte, y ahora con la señora María Estela Martínez Perón, donde también se la ha olvidado, se la ha callado. En esto vos hablaste del peronómetro, ahora es como que están viendo a ver, viste, como decimos en el barrio, a ver quién la tiene más larga, ahora están con el tema este de quién es el verdadero peronista, ¿no? Hay un montón de corrientes peronistas y resulta que aquellos que en su momento se callaron la boca y asentían todo lo que decía la jefa y el jefe, hoy aparecen como la nueva alternativa del peronismo. Si no vamos a dar nombre, cada uno sabrá. ¿Por qué pasa esto de que ahora estamos viendo de qué manera podemos llegar realmente al verdadero peronismo? ¿Cómo lo ves vos, Dieguito? Más allá de este libro que realmente certifica lo que es el peronismo, ¿no? Nunca hay que olvidarse de todos sus actores, incluso Rucci, también un olvidado. Por supuesto. A ver, hay varias aristas porque es una respuesta muy compleja, ¿no? Pero, a ver, en realidad la figura mítica y de lo que ha representado como algo de realidad el peronismo en la historia argentina, prácticamente no ha tenido parangón y no hay fuerza capaz a lo largo del mundo, lo digo, salvo que algún que otro líder por ahí dando vuelta como nacionalismo de posguerra que haya podido equiparar por lo menos la obra de Juan Domingo Perón, no solo la obra política y económica, sino la obra humanista y cristiana, ¿no? Que eso creo que muy pocos líderes lo han logrado con lo que fue la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que amerita casi una charla específica sobre eso, pero se puede hablar horas y horas de lo que era. Porque acá lo que se recuerdan siempre son las sandeces. Siempre digo, en la historia argentina pasa a la historia lo de las corbatas de las Tiri, supongamos, pero no, por ejemplo, que bajo ese gobierno tuvimos la primera reunión de gabinete en la Antártida Argentina. Siempre pasa o el cholulismo o la tilinguería, este tipo de cosas. Yo creo que Perón, en tanto nacionalismo de posguerra mundial, ha logrado una entidad y una presencia tal que muy pocos puede ir en contra de su figura, ¿no? Para acceder al poder. Creo que hay mucha conveniencia en esto. Específicamente, a mí, bueno, prácticamente a uno lo condenan cuando hablan de peronómetro, que te tratan... Bueno, la señora cuando hablaba de la doctrina en la época del 90 le decían que era de un peronismo nostálgico, que era entendible porque ella era la esposa del líder. Pero acá en esto es clara la situación. El general Perón no dejó herederos políticos, pero sí dejó una herencia política. Y yo creo que muy pocos han osado, incluso cuando estuvieron en el gobierno algunos, hablar del modelo argentino para el proyecto nacional, de seguir los lineamientos del plan trienal. Esa es la verdadera herencia política del general Perón, por más que no haya dejado herederos políticos, salvo el pueblo como algo general. Y es cierto lo que decís, ¿por qué? Bueno, cuando algunos estuvieron no se hizo, bueno, no sé, a mí no hay que preguntármelo eso porque yo no estuve ahí. No, yo no te quiero meter en una interna, ni mucho menos. El tema es que me llama poderosamente la atención y quizás tu trabajo hizo que muchos que no hablaban de Isabel, o cuando se hablaba de Isabel, quizás estaban del bando que la denostaba, hoy están viniendo para el lado que la reivindican, porque como bien dijiste vos antes, fue la que fue golpeada el 24 de marzo del 76, y hoy cuando se conmemora esa fecha, la izquierda sale a la calle olvidándose que ellos fueron parte de ese golpe, ¿no? Entonces, bueno, claramente la izquierda y muchos compañeros que la traicionaron a la señora, ¿no? Sí, además de la Junta Militar, obviamente. Por supuesto, sí, la izquierda, el Partido Comunista hizo solicitadas aplaudiendo el golpe militar. Hay incluso madres y abuelas de Plaza de Mayo que algunas públicamente han dicho que ese día colocaron banderas argentinas en sus balcones, festejándolo. La verdad que el gobierno de la señora de Perón ha tenido logros y laureles incontrastables a lo largo de la historia. Se pueden decir
muchas cosas a favor, algunos lo hacen en contra, pero a ver, a ella se le acusaba de no tener una buena oratoria y sin embargo fueron los bien hablados los que fundieron el país. Hoy el parangón de la humildad y todo ese verso que hacen sobre todo la gente de la Unión Cívica Radical Alvearista es Arturo Illia, con lo que representó Arturo Illia. Se hacen toda una moda cuando figuras más modestas y humildes en la historia argentina en cuanto a dirigente política, como la señora de Perón, en realidad genuinamente tengamos que, se la puede querer o no, pero con una mano en el corazón, no tiene parangón ella, ¿no? En ese sentido. Y bueno, es lo que decís, el 6 de febrero de 1976, Balbín y compañía, ese Balbín que en su momento dijo en un discurso público que los partidos políticos estarán a su lado, señora, en nombre de su esposo muerto. A mí siempre me llamó la atención esos videos porque al general siempre lo trata al Balbín como al muerto. Se recuerda la frase de, pero esa frase que yo la siento hasta despectiva por cómo lo dicen, ¿no? Y bueno, otros se quedan con lo de este adversario que despide un amigo, pero a mí siempre me hizo ruido cómo se refirió siempre como al muerto y al muerto. Y ese Balbín que dijo eso, el 2 de julio de 1974, el 6 de febrero de 1976, salió no solo a golpear los cuarteles, como siempre hizo la Unión Cívica Radical, ¿no? Por supuesto, alvearista, hago la descripción, ¿no? Fue no solo que salió a golpear la puerta de los cuarteles, sino que en todos los diarios contribuyó al discurso desestabilizador y golpista. Prácticamente es creíble la analogía que hay discursiva entre Videla y Balbín, por ejemplo, y eso no se recuerda y ahora la van como los campeones de los derechos humanos, y por eso digo, fueron los bien hablados los que fundieron este país, y sobre todo los partidos políticos que lo más lejos que llegaron en la historia argentina fueron algunos de ellos en recitar el preámbulo de la Constitución allá en los balcones de Balcarce 50, porque otra cosa buena no han hecho, salvo que hablar, ¿no? Pero sí, igual ahora te doy la palabra, Juan, solamente acotar, aquellos que dicen que no tenía oratoria son los que votaron a Macri, que ni directamente no saben ni hablar, ¿no? Juan, ¿qué le querías preguntar a Dieguito? Absolutamente, la verdad que las sílabas al gato no le salían ni del alma, más o menos. Pero yo lo que quería, no era una pregunta, sino una acotación. O sea, observar cómo constantemente, desde los dos brazos del cuerpo, digamos, de la izquierda y de la derecha, se hizo el complot hacia el verdadero movimiento nacional, ¿no? Y por sobre todo, cuando ese complot se lleva a cabo es porque las cosas en todo caso se estaban haciendo bien. Es decir, el gobierno de la señora estaba realmente llevando un proyecto nacional. ¿Es así, Diego? O sea, realmente es claro que es así, pero ratificalo con tu conocimiento. Mira, yo ahora estoy, como les dije y les adelanté, armando la segunda edición, dado que la primera ya está casi agotada. Y bueno, por una cuestión de extensión, muchas cosas tuve que seleccionar, qué iba, qué no, por los costos en esta Argentina inflacionaria, ¿no? También, mira, se me ocurre, tanto que hablaron del Rodrigazo, resulta que ahora estamos peor que ese proceso económico y los militares golpistas nos llevaron al 444% de inflación anual, eso eran los salvadores de la República, ¿no? Pero bueno, claro. Y multiplicaron por 10 la deuda externa, ¿no? También. Encima. Cuando la señora no contrajo un solo peso ni dólar de empréstito, siguiendo las directivas de la línea política marido, ¿no? de su esposo, por supuesto. Pero sobre esto, en particular sobre la pregunta de Juan Bautista, a ver, ya en el 72 los diarios prácticamente auguraban un nuevo golpe de Estado después de la venida de Perón. Se pueden ver los diarios La Opinión, por ejemplo, con los titulares, las cosas que decían que las Fuerzas Armadas eran un león que volvían a la cueva a lamer sus heridas para volver a acechar pronto. Y había todo un run run y la posibilidad de una gran hipótesis. Recordemos que el general Perón volvió a la Argentina no para ser presidente, él quería armarnos sobre
en base a su línea geopolítica, su idea geopolítica, volver a ser una suerte de representante, ¿no?, de un plan continentalista. Mañana justamente voy a dar una charla sobre geopolítica justicialista, porque es algo que nunca más se habló. Desde el 24 de marzo de 1976 no tenemos más escuelas de geopolítica. Claro. Y le dice Juan Bautista, es cierto, hay una frase premonitoria del general Perón, que él decía: si alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado que el retorno constitucional solo servirá para garantizar los intereses del imperialismo y de sus lacayos nativos, una cosa así decía, que es premonitorio. Exacto. Y hoy, qué sé yo, parecería ser como que el principal enemigo de un gobierno es un diario, cuando en esa época había todo un espectro político de derecha a izquierda saboteando el proceso constitucional. Y lo que más bronca da es que hoy son los campeones de los derechos humanos, o los que aparecen como los campeones de los derechos humanos. La mayoría de ellos, ¿no? Salvo honrosas excepciones, que se arrepintieron o que hicieron su autocrítica genuina. Pero sinceramente, lo que el 24 de marzo de 1976 culmina un proceso que venían iniciando por izquierda y por derecha en esto de sabotear el orden argentino, como decía el historiador británico Firth, ¿no? Como no sea mediante una guerra civil devastadora, iba a resultar difícil cómo desactivar la Argentina potencia del general Perón. Eso está en su libro La Argentina, justamente, y es del año 72, un año antes que venga el general. Y nos crearon esa guerra civil devastadora, con el apoyo de los servicios de inteligencia extranjeros, los intereses extranjeros. Acá no es teoría del complot. Y ahora, sobre lo que pregunta Juan Bautista, a mí lo que me interesa justamente, tal vez, compartir con ustedes, que no lo he dicho en otra charla, es que estoy trabajando para la segunda edición en archivos desclasificados del Departamento de Estado americano, que esos ya son públicos y se pueden consultar, y muchos de ellos son bastante palpables sobre lo que opinaba el Imperio del Norte sobre la señora de Perón, sobre sus medidas nacionalistas y sobre todas las aristas de su gobierno y en todos sus aspectos. Eso es bárbaro, porque ahí se entiende y hay cosas muy elocuentes sobre cómo primero sobre las causas del golpe, porque la señora, como siempre digo, la derrocaron por sus aciertos, no por los errores humanos que cualquiera podemos tener. A ella la derrocan por sus aciertos. Y creo que no ha habido gobierno en la historia primero que haya conseguido tantas conquistas en tan poco tiempo, salvo el gobierno del general Perón y de Eva Perón. La señora de Perón gobernó solo 20 meses y creó legislaciones de vanguardia legislativa. No sé, la ley de contrato de trabajo es algo de vanguardia, la positivización del artículo 37 de la Constitución del 49, y al día de hoy, gracias a Dios, la tenemos, y algunos en nombre del peronismo quieren soslayarla. Ahora hablan de flexibilizar un poco las condiciones, de que hay que ayornarnos a los lineamientos internacionales en materia de trabajo, y todas esas cosas que son peligrosísimas, ¿no? Y algunos lo hacen, los gorilas siempre lo han dicho, anarcoliberalismo, qué sé yo cómo se llama, disparate que no resiste ningún sustento, vaya y pase, pero que lo digan algunos en nombre del peronismo es muy grave. Es muy grave la situación. Dieguito, mirá, como para cerrar un poquito el concepto de eso, no nos olvidemos que en la década del 40 decían Braden o Perón, ¿no? O sea, fíjate a qué punto era tan el peronismo representaba los intereses nacionales, que tenían no un diario, sino al representante de Norteamérica en el país como, diríamos, referente político contra el nacionalismo del general Perón. Así que después de eso ya creo que mucho no hay para acotar, ¿no? No hay mucho para acotar, pero como te decía, estaba preparando una clase de geopolítica para mañana, pero eso fue lo que pasó en la prensa y lo que, también la inteligencia de la propaganda política dio en su momento en publicitar como algo para marcar la dicotomía, el contraste de lo que era la fórmula Tamburini-Mosca y sus acólitos contra Perón-Quijano, ¿no? Pero el tema de la persecución a Perón no viene desde el año 45, viene desde noviembre del año 43. Hay ya documentos del Departamento de Estado
de la CIA misma, desclasificados, que son elocuentes total en cuanto al miedo que le tenían al general Perón, al ascenso político del general, cuando todavía no había ni acaecido el 17 de octubre de 1945 con aquel subsuelo de la patria sublevado. Y muy pocos lo saben, pero a ver, los Estados Unidos de América, prácticamente hay hasta documentos que prueban de que se tomaron contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores brasilero, el Itamaraty, o no sé cómo se dirá en portugués, para justamente bombardear Buenos Aires en el año 44. Que si los brasileros no se prendieron, los brasileños, fue gracias a Getúlio Vargas, que se opuso férreamente, pero todo el Consejo de Relaciones Exteriores entabló contacto, hubo desplazamiento de fuerzas. Eso es interesante y es un capítulo que va mucho más allá del folclore Braden o Perón, es algo concreto. Y repito, cuando el general todavía no tenía, bueno, ya en el 44 por supuesto tenía ya una posición política como ministro de guerra, vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión, pero no había acaecido el hecho mítico y significativo del 17 de octubre, ¿no? De nuestro Día de la Lealtad. Todas esas aristas son interesantes también porque, bueno, no se cuentan en la historia y quedó en el folclore el Braden o Perón, que no es una leyenda simplemente. Llegó a episodios siniestros, significativos, que gracias a Dios, bueno, colocó a Getúlio Vargas en la presidencia en su momento, ¿no? Si no, no sé cuál hubiera sido el cantar. Ni hablar. Diego, volviendo un poco a lo que es el libro, porque la verdad que el peronismo da para hablar y mucho, y tiene una historia tan rica, y sobre todo esa historia de defender la soberanía, cosa que hoy está totalmente entregada, ¿no? ¿Cómo hiciste vos? Pues yo empecé a leer el libro, todavía no lo terminé. Hay muchos datos, pero que diríamos de la infancia de la señora, dónde estudió, dónde fue que hizo, dónde tomó la comunión. ¿De dónde, cómo hiciste vos para llegar a primera mano de toda esta información tan rica, ¿no? Para la historia de ella. Bueno, primero tengo un archivo personal grande, modestia aparte, de chico me ha gustado la historia, sobre todo la historia del nacionalismo, del justicialismo, y bueno, tengo un gran caudal de documentos, algunos original, inédito, que bueno, que tengo en mis pagos rosarinos, que no los tengo acá por alguna cuestión de la vida de nómade que uno vive de esto del alquiler, como siempre digo, pero he recabado documentación de chico. En cuanto a lo personal, familiar de la señora, tomé contacto, por supuesto, con alguien que la considero una amiga, una hermana prácticamente, que es la única familiar que se habla con la señora, que me proporcionó muchas cosas desde lo familiar, para mantener también la tradición histórica de su ascendencia familiar, etcétera. Eso en cuanto a la vida íntima, personal y familiar de la señora. Y después, en los aspectos en que yo tenía alguna duda, en cuanto a circunstancias, hechos o personas, directamente fui a la fuente. He tenido el honor varias veces de hablar telefónicamente con la señora, y bueno, muchas de ellas me la ha aclarado personalmente. El tema de su casamiento, por ejemplo, con la ayuda de una persona de perfil muy bajo que la asiste en todo momento a ella, siendo digna, bueno, como la señora es, con perfil bajo, ¿no? Muchas veces lo he molestado para preguntar, qué sé yo, datos del casamiento, porque no, era... Claro. Pavón Pereira decía una cosa, la historia oficial decía otra, entonces como que no había una condescendencia en los discursos hasta que, bueno, me lo aclararon directamente con la fuente, que era con la señora. Y con la señora, bueno, he tenido el honor, como dije, en varias oportunidades de hablar directamente, telefónicamente con ella. Claro. De hecho, bueno, creo que no sé si lo he dicho o no, pero bueno, una de las últimas conversaciones que he tenido con ella es porque está muy triste, dolida, disgustada con el asunto de la desidia que hay en San Vicente, donde está sepultado el general Perón. Ha llegado a sus oídos el estado de abandono de la quinta y ello la ha tenido muy dolida, y así, bueno, eso fue una de las cosas que he podido intercambiar con ella, ¿no? Dentro de su edad también, de claro, molestar en lo que se puede, pero bueno.
Pero no, he ido a la fuente, ya he dicho, en lo que yo tenía duda en cuanto a circunstancias, hecho y persona, y después gran material tengo en el acervo documental que he recopilando, reunido, que me fueron dando personas que estimo mucho, que quiero mucho, de todo, con total gentileza. A mí, por ejemplo, la compañera de vida de Herminio Iglesias me regaló 2 álbumes preciosos de fotografías, que si bien hay pocas en el libro, por una cuestión de extensión, no se pueden poner todas, pero la verdad que son fantásticas, son fantásticas. Y bueno, la generosidad de un montón de compañeros que fueron actores en esa época, puedo mencionar muchísimos, qué sé yo, Jorge Conti, por ejemplo, me ha pasado mucha documentación, Norma López, que vivió en Puerta de Hierro. La verdad que, bueno, uno va recabando cosas, por una cuestión de extensión no se pudo poner todo, si era por mí, hubiera tenido 1200 páginas, tomo. Y me arrepiento ahora al haber seleccionado, por qué seleccioné esto y no esto, por ejemplo. Claro. Pero bueno, confío en tener una segunda edición ampliada y poniendo absolutamente todo lo que uno puede llegar a tener, ¿no? Diego, sí. Disculpa que te interrumpa. En esto, bueno, vos me dijiste que le hiciste llegar un ejemplar a la señora y que te había agradecido casi emocionada por lo que vos habías escrito. En algo que hayas escrito vos, ¿ella se sintió como que no recordaba eso, ese momento, y como que le refrescaste la mente o no? Viste que a veces pasa de que uno se olvida de ciertas cosas y a veces cuando te lo cuenta otro vos linkeás directamente y volvés a ese recuerdo, ¿viste? Que quizás lo habías olvidado. ¿Pasó eso o no? Sí, no, bueno, por ejemplo, en el dato específico del casamiento, yo coloco una fotografía, por poner una de tantas, y una fotografía que estaba la señora, había 2 sacerdotes. Resulta que esa fotografía era de nada más y nada menos que el día del casamiento con el general Perón. Y eso me da la punta de tomar los detalles de cómo fue el casamiento, porque acá en Argentina la versión oficial de la Secretaría de Prensa que decía que fue en la iglesia de La Paloma, Pavón Pereira, en cuanto biógrafo del general y bueno, ha escrito también una pequeña biografía de la señora, decía que fue en la iglesia de La Paloma también, en base a la de la Secretaría de Prensa, pero bueno, también después se decía que fue en la iglesia de la Merced. En rigor de verdad, la señora se casa en un domicilio particular, en Sea Bermúdez 55, en la casa de un matrimonio muy amigo del general Perón y de ella, del doctor, que era la familia Flores Tascón, el doctor Flores Tascón. Y después, bueno, uno va tomando aristas, por ejemplo, ella ha contado que el que la casó, para mí siempre fue el padre Elías, que era el sacerdote de la familia Mercedario, ¿no? En España resulta que el padre Elías estuvo en el oficio, pero el que en rigor de verdad otorga el sacramento fue un sacerdote teatino, el padre Moré Serrá. Bueno, hay cosas aristas que fueron surgiendo, eso sí, tangencialmente, ¿no? Claro. Más eso como ejemplos te puedo dar. Pero bueno, veremos en una segunda edición ampliada si se pueden poner lógicamente más datos específicos, porque historias hay muchas que hemos compartido con la sobrina, por ejemplo, de ella a raíz del libro ha recordado algunas cosas, qué sé yo, que cuestiones cotidianas, por ejemplo, que le hacía empanadas a Ava Gardner, la famosa actriz que vivía enfrente de Perón en la calle Arce 13, que después tuvieron un problema vecindario ahí, donde Blas Piñar, que era vecino del general Perón, que en realidad Blas Piñar fue el que hizo bueno, el instrumento público de casamiento, entre esto lo saben muy pocas personas, los denunciantes contra Ava Gardner fueron Blas Piñar y el general Perón por ruido molesto de noche. Esas situaciones cotidianas que no escapan ni a los grandes hombres y prohombres de la historia, ¿no? Pero bueno. Lo leí eso, llegué a esa parte, la leí y me reía, sí, porque es una cotidianeidad en la cual uno no se lo imagina, Perón, y menos a esta gente, diríamos, teniendo un problema vecinal, ¿no? Y sin embargo vos lo reflejás ahí y la verdad que le da una nota de color a lo que es el libro. Sí, o sea, esto para que vean la cantidad de detalles que hay, ¿no? No, bueno, sobre los detalles en sí, que ahora en una edición ampliada voy a ver. El problema es la extensión y los costos. Ese es el gran problema de imprimir un libro en Argentina, por mí. Pero hay detalles hermosos. Y cuando vos me preguntabas, o Juan Bautista, sobre esto de que, claro, lo cómodo es hablar de nuestra jefa espiritual de la nación, de la señora Eva Perón, porque hay muchísimo. De la señora hay muy poco. Y en base a esto, yo lo que siempre digo es que ella
lo conoce al general no en la época de esplendor, lo conoce en el pleno ostracismo. El general tenía solo $50.000 en su bolsillo en el exilio, y todos los avatares que ha sufrido con Leo Novak, bueno, ahí está todo, ¿no? De cómo fue pasando de país en país a lo largo de toda América del Sur, ¿no? Y ella lo conoce en ese ostracismo, ahí se demuestra que no había interés personal. Han creado cualquier tipo de novelas, de mitos, que era gente de la CIA, los que le suben mucho el precio sin quererlo, que era gente del servicio de inteligencia del Estado, que no era bailarina, que se la metió la Libertadora al general para espiarlo, y un montón de estupideces, donde algunos han osado hacerle hacerle creer a Magoya que el general conocía toda esa situación y que no dijo nada. Hubo un montón de personajes que ahí lo menciono que prácticamente decía el general sabía que ella era en realidad de la CIA, que era espía, pero no resiste un archivo desde el punto de vista que el general se casa con la señora y le deposita toda su confianza. Aparte, pará, de esto seguramente, de esto vos podés hablar mucho más. No solo fue la mujer de la esposa del general Perón, sino que además él le legó todo lo que fue aprendiendo y confiaba en que ella iba a ser su sucesora. O sea, no es que no la preparó y la preparó muy bien. Yo creo que no hay mucha gente preparada de la manera en la cual ella, uno cuando la escucha hablar, y hay un caso muy, muy conciso que fue cuando Pinochet la viene a visitar y le venía a reclamar por el Beagle, y la señora le dijo, acá no hay nada que reclamar, el Beagle es argentino, y después el padre de la democracia se lo entregó, ¿no? Con moñito y todo, ¿no? Entonces, sí. El hablar mal de la señora María Estela Martínez de Perón habla muy mal de aquel que habla mal de ella y no de ella. Claro, creo que pasa por ahí la cosa, ¿no? Me parece. Claro, pero bueno, claro. La verdad que tu libro viene a poner justicia en esta, diríamos, en este, ¿cómo podríamos decir? Acá cualquiera puede decir cualquier barbaridad y es tomado como una verdad, cuando en realidad es una mentira más grande que una casa, ¿no? Así que yo celebro de que vos hayas escrito este libro. Y sigamos con el tema del libro. Acá tenemos el honor de tener en los comentarios, acá un comentario lo voy a poner ahí, de Isia Recalde. Vos la elegiste y nos vas a decir por qué. La elegiste el prólogo que lo haga ella. Yo lo leí al prólogo y le mandé un mensaje y me quedé fascinado. Ella tiene una facilidad de que cuando escribe me hace largar una lágrima, ¿no? Y porque me emociona, y le dije, ya no sos una compañera, ya sos una camarada, porque estamos compartiendo la trinchera, ¿no? El compañero comparte el pan. Nosotros ahora estamos en época de guerra. ¿Por qué elegiste a la compañera y camarada Isia Recalde? No, bueno, a ver, te hago un comentario. Primero, el prólogo ha emocionado a la propia señora que lo ha leído. Es excelente. Fantástico. Incluso el hombre de confianza de ella, que la asiste en España, que digo con perfil bajo, también la verdad ha quedado fascinado cuando lo ha leído. Y yo la elegí a Isia con los ojos cerrados, primero por la pluma que tiene, por la claridad doctrinaria que tiene. Y sabía que iba a estar estupendo, ya lo descontaba, pero colmó la expectativa mía, pero en creces. La verdad que es terrible, palabras, es terrible. A mí también me ha emocionado mucho la primera vez. Me hizo caer una lágrima, de verdad. Le escribí, se lo dije porque no lo podía creer. Y todo el mundo me dice lo mismo. Bueno, incluso a la propia señora la ha emocionado mucho. Esto lo hago público porque, tengo por ahí un audio en una conversación tripartita, le llamo yo muchas veces, unos tejimanejes que hay que hacer para hablar, qué sé yo, que la señora llama a su sobrina, a esta familiar, y su sobrina me llama, ponemos altavoz y hablamos como los locos por ahí, ¿no? En estos avatares, y estaba encantada con esto del prólogo, y lo de Isia es fantástica. Yo no veo los comentarios, pero ahora me entero que está conectada, le mando un beso enorme. Sí, te saludó y todo ahí. Bueno, como no lo dice, puedo ver. Gracias, mira, te puso, gracias Diego querido, por decir la verdad de la Argentina. Así que ahí estaba conectada. Ya. Si sigue conectada, le mandamos un saludo acá. Que pronto la vamos a tener también en Tori Pampa, ¿eh? Ahí voy a estar firme. No, pero la verdad que ciegamente, la elegí ciegamente porque, primero por los conceptos que tenía, nosotros no nos conocíamos personalmente.
La vi por primera vez en la misa de Luján, que creo que yo lo vi, a los dos. Sí, claro, bueno, ese día nos encontramos los tres. Eso es lo que tiene el peronismo, ¿no? Que en la unidad de Concepción nos hermana, ¿no? En la unidad de Concepción nos hermana cuando es clara y genuina y sincera. Que así, bueno, yo quedé encantado y, a ver, lo que más, obviamente colma mis expectativas, pero lo que más me contenta a mí es justamente que la señora en esta etapa de su vida esté contenta sabiendo de que hay una de las tantas reivindicaciones, porque estos libros es una parte de un eslabón. Hay gente que bueno, que qué sé yo, puede estar incluso ideológicamente, no digo enfrentado, pero bueno, disconforme conmigo, con algunas de mis posturas, y no por eso no es genuina la reivindicación a la señora, que sé que son sinceras. Todo vale en esto de reivindicar, en que se ponga en el tapete la discusión sobre ella, porque creo que, bueno, es justamente para entender la Argentina. Los actores siguen siendo los mismos. La señora tuvo la valentía de meter, por ejemplo, preso al directorio de Bungibor, y hoy parece que nos hacemos los peleados uno con otro, pero los intereses supranacionales siguen gobernando la nación. Hay planes de balcanización y nadie hace nada. Y creo que por eso es necesario volver a hablar sobre la señora en cuanto a lo que su figura representa. Sigue representando al día de hoy, más allá de este exilio silencioso. Y bueno, creo que eso es lo que vale, ¿no? Rescatar la experiencia histórica y política. La señora fue la presidente que dicta legislaciones de avanzada, como dije, la nacionalización de la boca de expendio del petróleo y los hidrocarburos, y la última que tuvo una proyección geopolítica astuta, inteligente. La señora, muchos dicen ocupó, a ver, la señora recupera territorio en las Malvinas. ¿Quién hizo eso con esa astucia? Ella prolonga la pista de Puerto Argentino, instala YPF en plena Isla Soledad, el Banco de la Nación Argentina. Muy pocos saben todo eso. Y todo lo que fueron 20 meses de gobierno. La verdad que ¿qué se puede hacer en 20 meses de gobierno? Pero esas cosas no se recuerdan, ¿no? Hoy parece que todo, hablar de ellas son de las historias oscurantistas inventadas y no hablar de todo esto, ¿no? Diego, mirá, y diríamos, para aportar a lo que acabas de decir vos, que solamente tuvo 20 meses y hizo todo eso que dijiste vos, yo siempre la pongo, pobre mi vieja, la meto siempre en este lío, pero siempre digo, yo cuando mi papá falleció, yo la vi a mi vieja devastada, ¿me entendés? Porque había perdido a su compañero de toda la vida. Esta señora perdió a su compañero de toda la vida, que era el general Perón, ni más ni menos, y sin embargo se cargó la patria al hombro, como dice el gran Ricardo Iorio, y llevó adelante el país contra los propios y contra los ajenos. Así que la verdad que caerle a una mujer que acaba de perder a un hombre del tamaño de ese y hacer esto, la verdad que hay que sacarse el sombrero y varias cosas más ante la señora. Así que cuando hables con ella, mandale nuestro saludo y nuestra admiración a su obra. Ahí Iciar nos mandó saludos para ambos, ahí siempre escribiendo bien ella, la licenciada en letras, ¿viste? Pero bueno, nos queda poco tiempo, 10 minutitos de entrevista, y no te vas a escapar de esta pregunta que yo sé que no la querías hacer, que te la haga. Acabo de nombrar a Ricardo Iorio. ¿Cómo nace esta relación de Diego Masieri con el juglar de la prosa actual y patriota? Contanos un poco, porque yo cuando vi la foto de perfil de WhatsApp digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? No, ¿cómo que no la quería hacer? No, nada que... No, a ver, para clarificarlo, soy muy amigo de casi con un cariño maternal con alguien de su familia que seguramente está mirando y que le mando un beso enorme. Conozco, bueno, a su hija, a su yerno, que también les mando un cariño enorme, seguro deben estar mirando. Y bueno, no, Ricardo me ha llamado un montón de veces por años, insistiéndome que quería conocerme, y bueno, ha tenido la gentileza casi paternal de recibirme todo un fin de semana largo en sus pagos, pero con un cariño casi paternal de él y de su compañera. Hemos hablado muchísimo, sabe mucho de historia, de
mucho más allá de que muchas veces para algunos no son ambientes que se concilien, pero la verdad que es loable cuando un artista se preocupa, ¿no? por el sentir nacional y por todo esto, que así, bueno, la verdad quedé muy agradecido, muy grato de ese encuentro, que ojalá se repita, ¿no? Me imagino que las charlas habrán sido largas, las sobremesas fueron largas y charlando de todos estos temas, ¿no? Porque si hay algo que tiene, si hay algo que tiene Ricardo, más allá de ser un animal nocturno, ¿no? Es esto de que sabe y de verdad de lo que es la historia argentina, y sobre todo no la historia, sino la revisión de la historia, o sea, la parte esa que todos los comunes, diríamos, no desconocen, ¿no? La parte en donde se exalta la obra de aquellos que fueron condenados al exilio, ¿no? Como dijiste vos, San Martín, Rosas, Perón y la señora de Perón. Mira, esto es inédito. Esto es inédito, pero él incluso me ha llegado a decir que ha tenido la intención, bueno, esta pandemia obstaculizó todo, un malestar económico para todo el mundo, sobre todo para los artistas, ¿no? Pero de hacer hasta un disco con la tapa, con la cara de la señora. Te iba a preguntar eso, porque él lo dijo en una entrevista, no me acuerdo con quién, que él quería contactarse con vos porque quería hacerle un homenaje a la señora de Perón en su próximo disco. Así que me sacaste la pregunta de la boca, porque te la iba a preguntar. ¿Cómo es eso? Porque es rarísimo, ¿no? No, bueno, es por eso digo, es loable que un artista que no es común, esto sale de... No es común, a eso me refería. Yo lo valoro, no es común y se valora el doble, el triple, ¿no? Este tipo de personas. Que así, yo, bueno, en su momento quedé encantado porque lógicamente lo que hay que tratar de hacer es, o por lo menos lo que me propuse, es tratar de reivindicar a la señora, y creo que es cuando se plasma en un hecho específico, eso es para uno cuanto menos lo reconforta, ¿no? Así sean pequeñas cosas, como cuando poníamos placas en el aeroparque porque recordando que ahí se la secuestró extorsivamente, o las plazas. Es siempre tratar de mantener en vigencia a alguien que tenemos en vida, porque la señora está viva. Exacto. Y yo, una de las cosas que creo que he puesto por ahí en una de las cartas, o una de las esquelas que le he mandado cuando envié el libro a España, el libro definitivo, porque bueno, yo lo que hice en plena pandemia es mandar las hojas por email, por PDF, bueno, a su secretario, y él tuvo la gentileza, pobre, en plena pandemia en España, de imprimir toda la resma de hojas, llevarlo en pleno confinamiento al domicilio, que no es cerca, no sé cómo habrá hecho, pobre. Claro. Pero una de las cosas que le he puesto en esas esquelas es esto, o incluso se lo he dicho a su secretario, que desgraciadamente gente que la valora a la señora, que la reivindica y la respeta, hay por todo el país. El tema que, claro, no tenemos acceso a los grandes medios, ni somos escribas mercenarios, que nosotros para imprimir este libro tuvimos que parirnos para conseguir el dinero de los costos que implica imprimir un libro. Así, los enemigos del país, por decirlo así, fácilmente tienen la billetera para todo esto, ¿no? Porque lo financian el narcotráfico, las grandes fundaciones internacionales, porque la banda que son Sinsan, bancos de cerebros de esos países foráneos, ¿no? De los gringos, y bueno, Exacto. Esos tienen facilidades que nosotros no, pero eso no quita que no existan, y se valora toda muestra de cariño, por lo menos yo, ¿no? Respecto a la señora. Excelente. Y bueno, eso siempre he tratado de hacérselo saber y de que ella sepa que esto es así, de que no es bueno, que hay todo es diatriba contra ella. Bueno, decile, cuando hables con ella, decile que hay gente que acá la reivindica a través de tu obra, y que, bueno, que al menos le mandamos nuestro apoyo, más no sea así de manera, diríamos, digital, ¿no? Como podríamos decir ahora en estos tiempos. Pero bueno, desde acá siempre se la exalta, y yo cada vez que me refiero a la señora tomo ese gobierno como el último gobierno con atisbos nacionalistas, ¿no? Después de ahí comenzó la entrega, que la empezó el gobierno militar, y la continuó esta pseudodemocracia
o democracia liberal como la que tenemos hoy día. Diego, quedan nada más que 6 minutitos y no quiero que te quede nada cortado. Desde ya te agradezco nuevamente que tengas esta deferencia de siempre poder hablar con Tori Pampa. Nosotros no somos... para mí, encantado. Bueno, no, yo lo sé que la pasás bien, pero bueno, en este caso es distinto, siempre el contacto cuando uno está cerca es otra cosa, pero bueno, es lo que hay. Por ahora es lo que hay. Ya pronto estaremos operativos desde nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra radio, Radio AN24. Diego, acá mucha gente pregunta en los comentarios, más allá de mandarte saludos, incentivarte a que sigas adelante con tu obra y demás, ¿cómo hace la gente para conseguir este último libro? Y sobre todo, ¿cómo hace para conseguir Ni Yankee ni Marxista? Porque ese está en Mercado Libre, es una locura lo que están pidiendo. Y yo sé que esa plata no va a tu bolsillo. No, eso lo aclaro porque me escriben un montón de personas. Sé que hay alguien que lo vende en Quilmes. No sé bajo qué condiciones, pero bueno, eso no respondo yo por eso, porque no sé si es una estafa, si es algo verdadero, no sé qué es lo que es. Pero bueno, yo me ofrezco ese o el libro contra Fernando Iglesias, la refutatio esta por el tema Malvinas, los puedo mandar gratis por PDF, no tengo problemas, me escriben y yo lo mando. Perfecto. No tengo problemas. ¿Te escriben a dónde, Diego? ¿A dónde te escriben? Al mail de.masieri, como mi apellido, @hotmail.com. Y después esta primera edición de este libro lo está comercializando Ediciones Fabro. Se contactan por la página web, las redes sociales o los teléfonos disponibles de la editorial y lo llevan en esta pandemia a domicilio si es de Capital Federal o si no los mandan al interior, ¿no? Mientras dure esto del aislamiento. Y bueno, Dios quiera, si logramos hacer una segunda edición, si Dios quiere se logra eso, bueno, ya lo podemos tener en todas las librerías del país, pero bueno, se hace muy cuesta arriba. A ver, mi apuro, mi ansiedad era terminarlo cuanto antes para que la señora lo pueda ver y tener en sus manos. Y así ahora estoy un poco más relajado en cuanto a la segunda edición. Para trabajar que tengo de todo para poner, y muchas veces, como te he dicho, Pablo, me arrepiento de por qué seleccioné esto y no lo otro, pero bueno, siempre se puede mejorar. Pero siempre pasa, ¿viste? Cuando uno elige algo y después lo ve y dice, pero ¿por qué no puse otra? Y ya está, qué sé yo. Me parece que también al tener tanto material como tenés vos, siempre te vas a quedar corto. Aparte vos sos de poner toda la carne al asador. El libro Ni Yankee ni Marxista es una joya, porque aparte vos eras muy jovencito. ¿Cuánto tenías? 19 años cuando hiciste ese 19, libro, ¿no? Sí. Claro, es una locura. Uno lee eso y eso es historia, pero viva, ¿viste? O sea, yo creo que todo argentino bien nacido tiene que leer ese libro. Por eso estaría muy bueno que hables con la gente de Fabro y que lo reediten, porque ese libro tiene que estar, lo tiene que leer todo el mundo para entender un poco de qué va la cosa y de qué juega la historia argentina con lo que nos dicen, con lo que realmente es. Así que ahí están tirando que se puede conseguir en la página de Pablo Dávoli, otro gran patriota. Sí. Ahí está el PDF gratis, claro. Exactamente, así que bueno, cualquiera puede entrar ahí y nosotros en nuestra descripción, Juan, cuando haga la descripción del video que se va a subir a YouTube, en el canal de Tori Pampa, vamos a poner los links y el mail de Diego Masieri. Dale. Excelente, todos los enlaces. Exactamente. Diego, ya nos quedan 2 minutitos. Te agradezco nuevamente y cuando esté operable la radio te vamos a tener seguramente con nosotros. Pero para mí un gusto. No pude ver los comentarios, pero los abrazo a todos, a los que saludaron, que me has dicho. Y les agradezco por invitarme. Ya como te dije, como anfitrión, yo me siento como en casa. Cuando quieran nos vemos y seguramente, bueno, seguiremos. Mañana, mira, Diego, hay una cosa, todos los Vescobos te están escribiendo y todas maravillas, ¿no? Así que vos sabés. Bueno, un cariño enorme. Le mandamos un saludo a toda la familia. Y a Juan, a todos. Es un cariño enorme. Gracias por estar siempre del otro lado. Y bueno, mañana, para el que quiere, nos veremos en un cursito de geopolítica peronista, que la verdad es un tema que me fascina. Ahí en la Escuela de Conducción Política que dirige Hugo Melgarejo. Perfecto. El que entren a tu Facebook y entran al link. Sí. Ahí está. Sí, pero perfecto. Es un tema que apasiona. Diego, te despido. Te mando un gran abrazo y que sigas bien, ¿eh? Gracias, compañero. Gracias, Juan Bautista. Gracias, Pablo. Y gracias a todos los compañeros. Que sigas bien, Nos Diego. Estamos viendo. Nos vemos. Un abrazo enorme.
Hasta luego. Dale. Bueno, así pasaba Diego Masieri por Tori Pampa. Juancito, querido, gracias por hacerme el aguante y por haberme enseñado esta plataforma. Está excelente, la verdad, la plataforma esta está excelente, nos podemos ver todas las caras muy, muy bien, con buena definición y bueno, lo mejor que es los tres juntos, ¿no? En sincronía y con, como decía Diego, con igualdad en la concepción. Bueno, Juan, Diego, les mando un gran abrazo, terminamos la sesión y nos despedimos como siempre con Viva la Patria. Viva la patria. Gracias a todos.